¿Qué tal? ¿Cómo están? Los analistas de la derecha de verdad que caen ya en una situación, por decirlo menos, ridícula, en donde incluso a pesar de tener muchos años, muchos, pero muchos años en la carrera, en la academia, de haber sido maestros, maestras de cientos, decenas de miles, no sé, de alumnos, ¿no? A través de toda su trayectoria, es a lo que me refiero. No tal vez miles, pero sí cientos. ¿No? Muestran un desprecio absoluto por las reglas básicas, incluso, que su propio gremio requiere y exige y demanda para constituir un dato, un argumento, una narrativa con veracidad. Y se dejan ir directamente con una postura totalmente sesgada, pero sobre todo falaz. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos este domingo, por supuesto, aquí a los comentarios en nuestro canal de entrevistas. Yo soy Jesús Escobar Tobar. Póngale pulgar arriba a este video, compártalo, suscríbase y si hay posibilidad, conviértase en miembro del canal, suscríbase a Patreon y por supuesto también super chat y super gracias. Y me explico, para que no crean que estoy nada más hablando como loquito. En las últimas horas vimos a Carlos Bravo Regidor, vimos a Denise Dresser hablar de la supuesta, ¿no? Supuesta traición de algunos integrantes de Morena al proyecto de la 4T y de estar negociando con el gobierno de los Estados Unidos. Esto basados en una nota del New York Times que, desde mi punto de vista, es una nota muy, pero muy débil, extremadamente débil en lo que tiene que ver con la metodología periodística, a pesar de que los reporteros que la realizaron son gente que tiene ya una trayectoria y que saben perfectamente cómo elaborar ese tipo de historias con una mayor profundidad. Aquí me parece que, y lo platicábamos ayer, me parece que hay demasiados puntos, huecos, demasiados huecos en la metodología, desde las fuentes hasta el desarrollo de las mismas, los contextos, cómo se plantean, en qué dinámica. En fin, me parece que es una nota, como les decía ayer, más hecha para tratar de generar insidia en la gente de Morena, en la gente de la 4T, en medio precisamente de la disputa por sus candidaturas. Ya ayer anunció precisamente Morena cuántas personas van a competir por las candidaturas precisamente para gobernadores y gobernadoras que tendrán lugar el próximo año y en donde finalmente Félix Salgado Macedonio se bajó de esta contienda. Lo mismo que ya lo había hecho antes, pero vale recordar Saúl Monreal y también pues aclaró que no van con el verde ecologista en San Luis Potosí. Ahora, por el tema del nepotismo, todo esto. Ahora, esa nota busca eso, sembrar insidia. Si más adelante se presentan realmente con señalamientos, casos concretos, pruebas, bueno, ya será otro análisis. Pero en este marco me parece que va mucho más encaminada a lo que vimos con la de Los Angeles Times también, por supuesto, y con lo que ha tratado de sembrarse en México también, ¿no? Pero bueno, el punto central de este comentario es que gente como Denise Dresser o Carlos Bravo Regidor se convierten en las fuentes de estas notas, se convierten en los personajes entrevistados por estos reporteros. Y hay de dos, mire, hay de dos. Se lo digo con lo poquito que nosotros sabemos en casi 30 años de trayectoria. Una, o no tienes más números telefónicos, no tienes más contactos y nadie te contesta, en pocas palabras, o con tus especialistas a los que entrevistas buscas darle una identidad a la información. Si usted entrevista analistas de izquierda, analistas con una formación más social, tu nota va a tener ese contexto, va a tener ese rostro. Si tú buscas analistas de derecha y sobre todo ciertos analistas de derecha, tu nota va a tener un sesgo completamente, completamente. Entonces ya no eres tú el que estás actuando de esa forma, sino que estás validando una línea editorial que se te pidió de tu nota con base en la gente que entrevistas. Dresser y Bravo Regidor no digo que sean gente ignorante, para nada, en lo mínimo. No digo que sean gente impreparada, por supuesto que no. Pero son gente no de derecha solamente. Me parece que eso no es ningún pecado. Cada quien puede definir su ideología política como quiera. No me parece, estoy seguro. Pero sí me parece que el problema está cuando ya juegas para ciertos intereses que van más allá
del desarrollo de un país, del bienestar de un país. Cuando lo que se trata es de legitimar y normalizar gobiernos, formas, estilos, sistemas que lejos de garantizar una mayor estabilidad financiera, un desarrollo para todos, un fortalecimiento democrático, pues hicieron todo lo contrario durante los años en los que se han aplicado. Y cuando tú pones al servicio de estos intereses patronales de élite tu pluma, tu voz, tu expertise, pues queda claro que no eres una persona de fiar, por lo menos no desde un punto de vista de aquellos y de aquellas que busquen una veracidad y una rigurosidad, así como una honestidad intelectual, porque a final de cuentas tú te estás vendiendo como alguien neutral, tú te estás vendiendo como alguien que realmente busca un beneficio para un país cuando estás defendiendo intereses que le han hecho muchísimo daño y estás tratando de echar para atrás incluso acciones que han beneficiado a sectores populares. ¿Por qué razón? Porque juegas parte de un grupo de voces que están estructuradas y diseñadas para influir de esa manera. Entonces, estos analistas, estos académicos, se convierten en tontos útiles, se convierten en tontos útiles de patrones, de empresarios, en fin, quienes los colocan en esas posiciones para dar ese rostro de pluralidad, para dar ese rostro de intelectualidad, para dar ese rostro de soporte, ¿no? Cuando en realidad son intelectuales que, lejos de garantizarte una investigación seria, una investigación pareja, una investigación que realmente ayude incluso a una discusión sana y de fondo, pues son intelectuales académicos que lo que hacen es falsear la verdad, que lo que hacen es simplemente tratar de darle a la verdad un matiz, un rostro que no sea acorde a la justicia social, sino que se vaya acomodando a ciertos intereses. Por lo tanto, el hecho de que tú los entrevistas en una nota tan delicada con información del gobierno, pues es obvio que esos analistas se van a poner totalmente de lado de la presunta conspiración, de la presunta traición, porque es algo que ellos mismos están fomentando. Y eso confirma la línea editorial que está moviendo tu periódico, ¿no? A final de cuentas, que forma parte de esos golpeteos. Ahora, eso, por un lado, con estos personajes que, insisto, se vuelven los referentes de los medios de derecha, se vuelven los referentes de los medios internacionales de derecha o de medios internacionales despistados, quienes de una forma u otra consideran o piensan que ellos pueden darles una postura mucho más calificada porque aparecieron en televisión, porque tienen muchos seguidores, porque tienen muchos likes, porque tienen muchas vistas. Pero insisto, el problema está también en ese detalle, ¿no? Ese detalle en donde ellos se pintan, se muestran como gente neutral, como gente honesta intelectualmente y no lo son en ninguno de los dos casos, porque mientras un lado justifican acciones verdaderamente impresentables, por el otro sobredimensionan cuestiones que ni siquiera tienen que ver con un gobierno o que no son tan serias o que en un momento dado hay diferentes responsabilidades. Entonces a mí me parece que Carlos Bravo Berregidor y Denise Dresser pues son dos de esos intelectuales, dos de esos académicos que funcionan solamente para ese tipo de cosas, pero ya no para debates que realmente permitan enriquecer la discusión. Y lo mismo pasa con Enrique Krause. Enrique Krause es un hombre que tiene un sesgo tan grande, que ya sus opiniones están totalmente contaminadas. Es un hombre, es como Dresser. Dresser es otra persona, igual Carlos Bravo Regidor, realmente, ¿no? Están tan contaminados ya que sus opiniones son envenenadas. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Krause tiene un problema tan serio con el chavismo y tiene ese problema porque todo ese grupo de intelectuales, académicos, Héctor Aguilar Camín, Krause, Jorge Castañeda, Héctor de Mauleón, todo ese grupo, Francisco Martín Moreno y demás, pues son gente que hizo la derecha, son gente que el sistema neoliberal lo formó, lo forjó, lo consolidó, lo enriqueció, que ellos han encargado de reescribir la historia, que se han encargado de modificar puntos claves, que cuentan la historia a la mitad, todo eso para lo que ya esgrimíamos hace unos momentos. Entonces, son gente que obviamente va a tratar siempre de defender las posturas o los postulados de derecha, aunque estos pues no tengan ningún lado positivo y que estén llenos de vituperios por la propia realidad. Entonces, en ese sentido, cuando Krause habla de Venezuela, pues Krause es un personaje ya totalmente rebasado y se comporta de una forma sumamente pelafustana cuando el tipo
saca a relucir el gobierno criminal, dice, de Nicolás Maduro, del chavismo, y que por eso Venezuela está metido en problemas económicos. Y lo triste, aquí viene la honestidad intelectual a la que me refiero. Krause no es ningún ignorante. Krause es un tipo que lee bastante y que está informado y que sabe perfectamente lo que es un bloqueo económico. Entonces, cuando tú sabes las consecuencias de un bloqueo económico, cuando tú sabes las sanciones económicas, lo que representan para los países, sobre todo los países del sur global, y no lo analizas, no haces un contrapeso y todo te basas en un gobierno o en una corriente política que trajo muy buenas cosas para Venezuela, otras muy cuestionables, sin duda alguna, no, pero muy buenas cosas y que empezó a desfallecer cuando lo empezaron a bloquear, pues entonces ahí ya estás perdiendo completamente tu capacidad intelectual. ¿Estamos de acuerdo? Porque a final de cuentas hablamos de alguien que no dice toda la verdad. No, o sea, no dice, oye, es que el gobierno de Venezuela era criminal, el gobierno de Venezuela faltaba esto, faltaba el otro. Sí, pero el problema económico de Venezuela comienza con el bloqueo de Estados Unidos, cuando se agudiza el bloqueo de Estados Unidos. Ahí es cuando comienzan los problemas de Venezuela, no a raíz de ningún gobierno como tal. Incluso el gobierno de Hugo Chávez en muchos sentidos fue mejor económicamente que los anteriores gobiernos. Entonces, esas son las cosas que ahí te das cuenta que Krause, al igual que su hijo León, pues se dejan llevar por un sesgo pro-yanqui, totalmente pro-yanqui. Y tiene lógica, porque vuelvo a lo mismo, además de que ambos profesan una religión y son sionistas, y al ser sionista, pues te conviertes en parte medular, ¿no? De la derecha, el conservadurismo y de los propios Estados Unidos como tus socios y un escenario clave al respecto. También es cierto que son parte de una sociedad estadounidense que los ha premiado, los ha reconocido. Hablo de una sociedad, de una élite estadounidense que los ha premiado, los ha reconocido porque les han sido útiles en lo que ha sido la usurpación de la identidad mexicana, la manipulación de la identidad mexicana, ¿no? Entonces, Krause es otra persona que nos ejemplifica con mucha claridad. Y el caso de Jorge Ramos. Jorge Ramos es un periodista, usted lo sabe, un hombre mexicano, de nacionalidad mexicana, que tiene muy buenas entrevistas, algunas de ellas muy críticas, tiene una muy buena con Carlos Salinas de Gortari, pero que también pasa lo mismo que con los reporteros del New York Times, son gente muy capaz, muy capaz, este, pero cuando el medio te decide y te nombra algo, pues es el sistema, son los dueños del medio que te dice, va a pasar esto. Lo mismo pasó con Ramos. Ramos era el periodista estrella de Univisión. Tenía que ir con la línea editorial de Univisión. A lo mejor de repente le dejaban decir cosas, de repente no, pero iba con la línea de Univisión. Cuando llega la 4T, que es la enemiga del Departamento de Estado de la Unión Americana, del Departamento de Justicia, por la cuestión soberanista, pues mandan a Ramos a hacer el show que constantemente vimos. ¿Por qué? Porque Jorge Ramos escondía cifras, manipulaba cifras, dejaba de lado los análisis serios sobre el tema de la violencia para situarse solamente en en la dictadura gringa, en la lectura gringa. Entonces, la verdad de las cosas, ¿no? La verdad de las cosas es que se convierte en un momento dado, se convierte en un momento dado, pues simplemente en una letanía por parte de un personaje que está sumamente, al igual que los otros tres, sumamente embarrado en dichos intereses, que intenta convencernos de que esos intereses son los adecuados. Ahora Jorge Ramos hace nuevamente una mención muy lamentable, que incluso se la respondieron varios periodistas, ¿no? Se la respondieron varios periodistas por la sencilla razón de que hace un comentario que tiene que ver eh, directamente con el tema con el tema de Venezuela y en donde nuevamente, ¿no? Nuevamente replica en muchos sentidos, pues todo ese discurso que nos han querido vender, ¿no? Ese discurso que nos han querido dar de la grandilocuencia, la excepcionalidad estadounidense, ¿no? De todos esos personajes que de alguna forma u otra llegan a sentir que pueden engañar, insisto, que pueden engañar a la sociedad contándote historias que aparte de todo ya vimos, aparte de todo ya hemos estado precisamente en esos lugares. Uno de los que le respondió con fuerza fue Carlos Montero, ¿no? Carlos Montero, que usted sabe perfectamente, ¿no? Que fue parte también de CNN. No, y es que Jorge Ramos, palabras más, palabras menos, lo que dijo fue que había terremotos que terminaban con tiranías, ¿no? Y ahí es entonces donde uno se pregunta, a ver, ¿cómo, señor Jorge Ramos? Usted está escondiendo que el gobierno de Estados Unidos secuestró a un presidente y se está robando el petróleo de Venezuela, literalmente. Y al igual que Krause, dejan de lado las acciones de Estados Unidos, las sanciones,
que provocaron que los venezolanos estuvieran muriendo de hambre, ¿no? Entonces, y para nada habla Jorge Ramos, como tampoco lo hace Krause, de la obligación de Estados Unidos de apoyar a Venezuela en este momento. Tantos, como se los decía hace unos días, tanto está fastidio y fastidio Estados Unidos que Venezuela es su Estado 51, bueno, que asuma la responsabilidad de todo ese rescate, porque ellos son los que han quebrado Venezuela. Ellos son los que han puesto a Venezuela en las condiciones en las que está. Ahora, y que no se las den de héroes, porque no son ningunos héroes, simplemente estarían pagando lo que tienen que pagar por todo el daño que han provocado. Héroes no son. Ellos han provocado ese cisma en Venezuela, ellos han hundido a Venezuela en esa situación, ellos han generado todo ese entorno, sin eximir, insisto, corrupción y mucho menos locales. Pero vamos a darle a cada cosa su responsabilidad. Y en ese sentido, seamos claros, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el gran responsable. Entonces, cuando surgen estos periodistas o analistas totalmente alineados con Washington, es cuando te das cuenta que la Embajada de Estados Unidos pues hace un buen trabajo, ¿no? Captando a estos jóvenes talentos, ¿no? este, Reclutándolos para que ellos salten a la palestra a tratar de defender siempre las posturas de Estados Unidos interna y externamente, pero dejando en claro que son sin duda alguna de lo peor que hemos visto en muchos, pero muchos años. ¿Por qué? Porque simplemente no son honestos con la audiencia. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.